A continuación, se presentará el diaporama elaborado por el equipo del segundo D, cuyo objetivo es explorar y comprender los principales sucesos históricos que marcaron a México durante 3 etapas clave de su desarrollo como nación. 1. Imperio de Maximiliano de Habsburgo, un periodo en el que se intentó establecer una monarquía europea en el territorio mexicano, generando tensiones internas y externas. 2. La República Restaurada, un momento de reconstrucción política, económica y social tras el fin del imperio, donde se buscó consolidar los ideales republicanos. 3. El Porfiriato, una etapa caracterizada por el crecimiento económico y la modernización del país, pero también por la desigualdad social y la represión política. El propósito de este trabajo es analizar los eventos más relevantes de esos periodos, comprender cómo influyeron en la vida social y política de la época, y reflexionar sobre su impacto en el presente y su importancia para el desarrollo histórico de nuestro país. El Imperio de Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867, surgió a raíz de la segunda intervención francesa en México. Conservadores mexicanos y Napoleón III invitaron a Maximiliano a asumir el trono, convencidos de que una monarquía estabilizaría al país. Maximiliano junto con su esposa Carlota fueron recibidos en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864, a bordo del buque Novara, creyendo que México estaba en paz, aunque Benito Juárez continuaba gobernando desde el norte. Durante su mandato desconoció la Constitución de 1857, aunque conservó leyes de reforma como la nacionalización de bienes clásicos, la separación entre Iglesia y Estado y la libertad de culto. Impulsó importantes reformas sociales como la abolición del acasallamiento, lo que permitió a los trabajadores rurales dejar sus empleos, incluso si tenían deudas. También eliminó la tienda de raya, prohibió el trabajo infantil y los castigos corporales, y promovió la entrega de tierras a comunidades indígenas en la Ciudad de México. Remodeló el castillo de Chapultepec, creó el Paseo del Emperador, actual Paseo de la Reforma. El imperio, sin embargo, dependía en gran medida del apoyo económico y militar en Francia. En 1866, Napoleón III retiró su respaldo debido a conflictos en Europa, dejando a Maximiliano en una posición vulnerable. Las fuerzas republicanas, lideradas por Benito Juárez, avanzaron rápidamente. Derrotaron a los imperialistas en varias batallas. Maximiliano se refugió en Querétaro, donde fue capturado tras un sitio prolongado y finalmente ejecutado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Con la caída del imperio, Juárez reafirmó la república y fortaleció el sistema republicano, aunque el breve mandato de Maximiliano estuvo marcado por su carácter progresista. Sus reformas sociales y culturales tuvieron un impacto limitado debido a la inestabilidad del periodo. Su trágico final y sus intentos de modernizar el país lo convierten en una figura histórica controvertida y simbólica de la lucha entre monarquía y la República de México. La República Restaurada, 1867 a 1876, inició el 15 de julio de 1867 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, tras la derrota del Imperio de Maximiliano. Este periodo marcó la consolidación del triunfo liberal sobre la intervención extranjera y el conservadurismo, estableciendo las bases de México moderno bajo los principios de la Constitución de 1857. Este periodo abarcó los gobiernos de Benito Juárez, 1867 a 1872, y Sebastián Lerdo de Tejada. Fue una etapa clave en la reconstrucción del país, pero enfrentó importantes retos, como divisiones internas entre los liberales y conflictos generacionales, y una economía devastada tras años de guerra. Entre las medidas adoptadas destacaron la reconstrucción del ferrocarril mexicano, esencial para conectar la capital con el puerto de Veracruz. Sin embargo, problemas estructurales como la falta de infraestructura, el descrédito internacional y los constantes motines militares limitaron el progreso. La falta de unidad liberal y la necesidad de estabilidad llevaron a un clamor por paz y orden. El porfiriato es la etapa histórica en la que el general Porfirio Díaz ocupó el puesto de la presidencia por más de 30 años. Esta se divide en 2 etapas. La primera etapa del porfiriato da inicio con la ocupación del puesto de la presidencia por Porfirio Díaz a finales de 1877. Este sobresalió por el surgimiento de diferentes cambios en la estructura económica en México. Además, regresó con la paz en la Iglesia, con la política, la formación de relaciones diplomáticas de México con otros países, entre otros más. La primera etapa dio fin en 1880 con el retiro de Díaz de su puesto y la ocupación de la presidencia por 4 años por Manuel González Flores. Segunda etapa.
En 1884, él fue elegido Porfirio Díaz como el presidente de México, iniciando con el régimen porfirista. En esa etapa sobresalió el crecimiento económico y el desarrollo de las ciencias y las artes, sin embargo, solo fue aprovechado por las personas de clases altas. En la segunda etapa, creció una desigualdad social, las injusticias y una brecha entre clases, lo que causó huelgas y rebeliones en el país. Es por ello que el 21 de mayo de 1911 se dio fin al porfiriato con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, en la que Porfirio Díaz renuncia a su cargo a la presidencia y dio inicio a la Revolución Mexicana. A lo largo de todos estos años se ha formado lo que conocemos como la historia de México, siendo sumamente relevante para formar nuestra identidad como nación y para que conozcamos lo que es hoy en día nuestro México. El preservar, conmemorar y hablar de cada uno de estos temas es de suma importancia, ya que se ha luchado por una democracia y justicia social donde México ha experimentado un sinfín de conflictos y movimientos nacionales que transforman no solo la sociedad, sino también al Estado, pasando por etapas como la opresión, la invasión, la inestabilidad política, donde no se tenía ni voz ni voto. Estos conflictos persisten hoy en día en nuestro país, ya sea la desigualdad social y económica, la corrupción, la inseguridad e inestabilidad política. Es por eso que hay que aprender de nuestro pasado puede de cierta forma ayudar a tomar decisiones más acertadas para que permitan una evolución histórica para México.